se enmarca en una acción que llamamos Mes de la Ciencia y la Tecnología, y que desde hace años que nos venimos sumando a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología por iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Y este año, debido al contexto actual referente al aislamiento obligatorio, social y preventivo ante la amenaza del COVID-19, no solo no quisimos dejar de realizarla, sino que además redoblamos la apuesta extendiendo las actividades que esta vez son virtuales a todo el mes de septiembre. La presente actividad que nos convoca será disertada por Sebastián Porro, quien es ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Sebastián lleva más de 20 años trabajando en equipos técnicos de IBM, atendiendo a clientes de América Latina. En la actualidad, lidera un equipo de más de 40 profesionales distribuidos en diferentes países en la región, apoyando a clientes en el camino de transformación digital y la adopción de tecnologías cloud. Agradeciendo especialmente su predisposición, le damos la palabra. Y también les recordamos que todas aquellas dudas o consultas que deseen hacerle a Sebastián, las pueden ir dejando escrita en el chat, y luego, al finalizar la disertación, se las retomaremos. Ahora sí, Sebastián, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este rato con ustedes. Voy a arrancar compartiendo lo que tenía aquí para esta charla de hoy. Vamos a ver por acá. Voy a darle un minuto a ver si ya ustedes están viendo mi presentación y ahí arranco. No sé si alguien me puede confirmar si ya les apareció en la pantalla. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Debería estar, ¿no? Solo que yo estoy haciendo algo incorrecto. A ver, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí, Sebastián. Ahora sí. Perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar este rato. La idea de esta charla es que podamos conversar un rato acerca de inteligencia artificial y negocios. El modo en que yo pensé la charla esta es contarles un poco, bueno, cómo es la perspectiva de actualidad en la cual se inserta la tecnología de inteligencia artificial, compartir con ustedes cuál es la visión que del lado de IBM tenemos respecto al uso de inteligencia artificial y compartir con ustedes algunos casos en los cuales hemos estado trabajando. Y en una última parte, abrir un poco a perspectivas a futuros que vienen detrás de estas ideas de inteligencia artificial y las aplicaciones que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Es un poquito la hoja de ruta que yo tenía planeada para la charla de hoy, ¿no? Y la conversación me gusta proponer que arranque haciendo énfasis en la idea de que la inteligencia artificial no es un componente de una película de ciencia ficción, aunque hay muy buenas de ellas, por cierto, sino que es algo que está hoy en día en nuestras tareas más habituales, ¿no? Desde el momento en que yo tomo mi celular y dejo que el celular reconozca mi cara para desbloquearse, a cosas más triviales, como por ejemplo, uso una plataforma de streaming y ahí se me van ofreciendo películas, videos, documentales, y esa información que se me ofrece en realidad tiene que ver con los gustos que yo tengo, con las cosas que he visto en el pasado, o sea que utilice por ahí una aplicación, no sé si ustedes la han usado, se popularizó bastante el año pasado, es una aplicación que ustedes la pueden tener en el móvil, que se llama Say Hi, que hace una traducción en línea, basta con que el teléfono tenga conexión a internet. Ustedes eligen en qué idioma van a hablar y qué idioma quieren que se traduzca lo que ustedes hablan. Entonces, toman el teléfono, hablan, dicen una oración cualquiera, tocan un botón y esa oración que ustedes dijeron, por ejemplo, en español, se traduce inmediatamente al alemán y suena en el parlante del teléfono, ¿no? O hacen al revés, están en un restaurante de sushi en Japón y no saben qué les está diciendo el señor que atiende el restaurante, le alcanzan el celular, lo dejan que hable, tocan el botón de traducción y eso les va a traducir en tiempo real lo que ese señor habló al idioma que ustedes hayan elegido. O
hay otras aplicaciones que por ahí pueden sonar un poco más extrañas, ¿no? Por ejemplo, las personas que son amantes de las flores pueden usar una aplicación a lo mejor como el Google Lens para sacar una foto de una flor e identificar que el sistema identifica automáticamente de qué flor se trata. Cuando todavía teníamos así libertad para ir a la oficina y trabajar de modo normal, recuerdo que fue a fin del año pasado. Yo trabajo en un edificio que está en la zona en Buenos Aires, en la zona de Retiro, ¿no? Es un edificio bastante alto y tiene toda una baranda alrededor. Y empezamos a ver que justo al lado donde yo tenía la oficina se paraban unos pájaros muy grandes, ¿no? Sería un pájaro de unos 30 centímetros de alto. Y todo el mundo ahí discutía de qué pájaro se trataba, ¿no? Porque como somos gente de ciudad no conocemos mucho de pájaros. Hasta que a uno se le ocurrió sacar una foto con el celular, buscar, y en realidad era un carancho, ¿no? Entonces, esas son todas aplicaciones del día a día de inteligencia artificial, y de nuevo, no son parte de un tema de ciencia ficción, ni mucho menos, sino que son cosas que nosotros vemos en la actualidad y forman parte de nuestra vida diaria. Ahora, cuando queremos poner la tecnología en un marco de referencia temporal, una de las cosas que se puede hacer es decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá en términos de revoluciones tecnológicas o impactos industriales que nos fueron llegando hasta la época en que nos encontramos, ¿no? Y una de las visiones que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos, de hecho es un concepto que se publicó por primera vez en el año 2016, lo publicó uno de los que son fundadores del Foro Económico Mundial, es un ingeniero alemán. Habla de que a lo largo de la historia el hombre ha pasado por varias revoluciones industriales, que de un modo muy significativo cambiaron el modo en que las personas interactuaban con tecnología y con las cosas que hacían, ¿sí? Ustedes seguramente han oído hablar de la primera revolución industrial, producto de la invención de la máquina de vapor allá en Inglaterra a fines de los años 1700, que, digamos, transformaron de manera muy significativa el modo en que la gente trabajaba, porque el esfuerzo que hacían los humanos para mover máquinas o para realizar tareas fue delegado a una máquina, que en realidad era la que generaba esa fuerza motriz que impulsó toda la revolución industrial, que cambió de manera muy significativa la faz del mundo a partir de ese momento. Si avanzamos hacia nuestra época actual, en esta visión que les comento de revoluciones industriales, hubo una segunda revolución industrial, que fue la revolución industrial que ocurrió a fines del 1800, principios del 1900, con la incorporación de la energía eléctrica y la fabricación seriada en las industrias, ¿no? El caso típico, máximo exponente probablemente de este tipo de revolución industrial, que siempre se cita como ejemplo, fue todo el avance que hizo Ford en la fabricación de automóviles, ¿no? Fabricación seriada. Una de las cosas que siempre se habla cuando se habla de esta revolución industrial es que ya no eran los hombres que iban a buscar ciertas cosas para hacer una tarea, sino que los objetos que iban siendo fabricados iban pasando de hombre en hombre según las actividades específicas que cada uno iba realizando. El mundo siguió evolucionando, la tecnología siguió evolucionando, y en este marco de referencia temporal se habla de una tercera revolución industrial, que fue la que comenzó a perfilarse a fines de los años 60, principios de los años 70, con la adopción de los sistemas en general, grandes computadoras centralizadas inicialmente, adopción luego de computadoras personales, que aumentaron muchísimo todo lo que fue automatización de tareas, sistematización en grandes empresas, etc. ¿Qué ocurrió en estos últimos tiempos y que está cambiando de nuevo drásticamente el modo de trabajo que tenemos y el modo en que interactuamos con la tecnología? Ocurrió esta cuarta revolución industrial. ¿Qué tiene de particular esta cuarta revolución industrial? Fíjense, cuando uno lo mira en esta perspectiva, la primera revolución industrial tenía como característica el uso de la máquina de vapor como fuente de energía. En la segunda revolución industrial se hablaba de la energía eléctrica como el bien fundamental que se utilizaba para mover todas esas plantas de fabricación seriada, etc. En la tercera revolución industrial hablamos de las computadoras en general, los sistemas digitales. Y esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos hoy en día se caracteriza por el hecho de que el recurso natural
sobre el cual se basa la creación de riqueza son los datos. Y este es un punto realmente muy, muy significativo sobre el cual vamos a avanzar en lo que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿sí? Entonces, simplemente déjenme plantear esta línea de tiempo como para decir, hoy en día estamos parados en esta cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial tiene a los datos como su recurso natural fundamental, y desde esa perspectiva es que comienza a aparecer, comienza a perfilarse de manera muy, muy significativa el uso de las tecnologías de inteligencia artificial como mecanismo para poder explotar esos datos y convertirlos en objetos de valor para una empresa respecto a sus clientes, para una organización respecto a las personas que atiende, para un gobierno respecto a sus ciudadanos, etc. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta mencionar tres capacidades que me parece que son fundamentales para aclarar de qué estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial básicamente nos brinda un mecanismo para que podamos entender y relacionarnos entre personas y máquinas de una manera natural, como si estuviéramos relacionándonos entre personas y personas. La inteligencia artificial nos va a permitir descubrir tendencias y patrones de conocimientos en ese mar de datos en el cual hoy en día nos encontramos inmersos, y a través de este descubrimiento de tendencias y patrones de conocimiento y de entender cómo relacionarse de una manera natural entre personas y computadoras, poder innovar con nuevos modelos de negocios. Y un poco esos ejemplos que les puse al inicio de la charla hablan de esa innovación y de esos nuevos modelos de negocios. Hace unos cuantos años atrás nadie hubiera pensado que podría ser un negocio transmitir películas a través de un cable y que esas películas se amolden al gusto del espectador. Era algo totalmente impensado. ¿Y qué es lo que posibilita que eso ocurra? Bueno, la cantidad de datos que describen de algún modo el comportamiento y las preferencias de las personas que están interactuando con esos sistemas. Ahora, es sumamente interesante cuando uno habla de inteligencia artificial y pone estos ejemplos, inmediatamente a uno le viene a la cabeza y dice, bueno, esto es un invento de millennials, son chicos jóvenes que se pusieron a inventar cosas hoy en día y dieron a luz esta tecnología fantástica, esto es algo nuevo que surgió en los últimos años. Bueno, déjenme decirles que en realidad la inteligencia artificial es casi tan vieja como las primeras computadoras que se crearon. De hecho, el inicio de todo lo que es tecnología de inteligencia artificial se remonta al año 1956 y a algo que se llamó el proyecto de verano de Dartmouth. Dartmouth es una universidad que se encuentra en la costa este de Estados Unidos. En esa universidad se reunieron en el verano de ese año un grupo de entre 12 y 15 personas, ya les voy a contar un poco quiénes eran, con el objetivo de estudiar esta idea de inteligencia artificial. Piensen que hacía menos de 10 años que se había creado la primera computadora comercial. De hecho, la primera computadora comercial que se creó fue una computadora creada por IBM, y uno de los dos sponsors más importantes que tuvo este proyecto en Dartmouth en el año 56 se llamaba Nathaniel Rochester, que es el señor que aparece en la foto esa que ustedes están viendo arriba, atrás, a la izquierda. Ese señor fue el arquitecto que diseñó la primera computadora comercial que vendió IBM allá por el año 1948. Cuando se formó este grupo de investigación, y la idea de estos estudiantes y científicos era justamente pasar unos par de meses de verano en esta universidad investigando las posibilidades de la inteligencia artificial, los dos sponsors, digamos, que llevaron adelante este proyecto fueron Nathaniel Rochester y el señor que está sentado ahí abajo al frente a la derecha, que es nada más y nada menos que Claude Shannon. Claude Shannon fue un ingeniero que en esa época trabajaba en la empresa Bell de comunicaciones y el inventor de la teoría de la comunicación. Para los que venimos del mundo de la electrónica, de las comunicaciones, Shannon es el padre de todo lo que tenemos hoy en día. Sin Shannon y sin la teoría de la comunicación no hubiera habido computadoras ni nada de lo que tenemos a nuestro alrededor que posibilita, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo. Junto con estos dos personajes, los otros dos que actuaron en ese momento seminal de la creación de la inteligencia artificial fueron John McCarthy, que es el que está atrás a la derecha, y Marvin Minsky.
dos personas que en ese momento eran muy jóvenes, eran recién recibidos, y que contaron con el apoyo de estos dos personajes mucho más maduros en cuanto a su carrera profesional para generar el núcleo que comenzó a trabajar en inteligencia artificial. Y de hecho, el término inteligencia artificial se dice que fue ideado por McCarthy, ¿sí? John McCarthy en ese momento, cuando comenzaron a trabajar juntos. Claro, desde ese momento hasta la fecha, la tecnología fue avanzando, se realizaron cientos de experimentos, avances y retrocesos, hasta que llegamos al día de hoy. Y claro, el día de hoy, la inteligencia artificial, como les comentaba, forma parte de las actividades del día a día de cada uno de nosotros. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que se modificó en toda esa historia de modo tan repentino para que comencemos a hablar tanto de inteligencia artificial en estos últimos 5 años, 10 años a lo sumo? Déjenme decirles que hay 3 factores fundamentales que hacen al hecho de que hoy en día estemos hablando de tanta inteligencia artificial y de que esto sea un dato de nuestra vida en el día a día. La primera es la abundancia de datos. Nunca hubo en la historia de la humanidad tantos datos y a disposición de tanta gente para que pudiéramos comenzar a trabajar con esos datos. Y los datos son la materia prima básica a partir de la cual uno puede empezar a trabajar en inteligencia artificial. El segundo factor, que se desarrolló muchísimo en los últimos años, fue la capacidad de procesamiento. Capacidad de procesamiento que es fundamental para que yo pueda tratar esos datos a través de una serie de algoritmos que muchos de ellos también tienen su origen hacia muchos años atrás, como ideas, como modelos conceptuales, pero esas ideas o esos modelos conceptuales recién en los últimos años han podido poner en la práctica, y una de las cosas más interesantes que después voy a tratar de comentarles en la charla es que esa puesta en práctica de esos algoritmos tan avanzados y esa capacidad de procesamiento está hoy en día al alcance de cualquier persona con capacidad de desarrollar y de conocer un poco de ingeniería y de sistemas, ¿sí? Entonces, tiene estos 3 factores fundamentales que son los que se conjugan hoy en día para que la inteligencia artificial sea una realidad al alcance de cualquier persona técnica que quiera trabajar con ella. Y hay un cuarto factor que yo acá no lo estoy colocando, pero que se los comento porque me parece que es fundamental, que es el uso de tecnologías de nube como un mecanismo para que estas 3 cosas lleguen al alcance de quien quiera trabajar con estas tecnologías. En un informe que publicó la UNESCO el año pasado, y me gusta ponerlo acá para que vean que cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos solamente de empresas de tecnología, y todo el mundo está hablando de este tema, ¿no? Este informe que publica la UNESCO y que relaciona inteligencia artificial y educación indica que la etapa inicial de pequeños experimentos que hacían las compañías, pruebas para testear si la tecnología podía aportar o no al negocio, claramente ha terminado y la inteligencia artificial se está desplegando, se está distribuyendo a lo largo de las organizaciones de una manera asombrosa en los últimos años. Y vamos a ver también algunos números al respecto, ¿no? Pero antes de entrar en esos aspectos, me gustaría tratar de, más allá de esas 3 capacidades que les comenté al inicio de la charla, afinar un poco el lápiz respecto a de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, porque en sí es un concepto bastante genérico y que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, en términos generales, cuando en la industria se habla de inteligencia artificial, se habla de cualquier mecanismo, cualquier conjunto de algoritmos, cualquier tipo de procesos que hacen que una computadora o un conjunto de computadoras de algún modo imiten capacidades de inteligencia humana. Y eso se puede hacer de muchísimas maneras, y como les decía, esto se viene pensando de un modo teórico desde el año 1956 y haciendo pruebas y avanzando y retrocediendo, pero en términos generales estamos hablando de esa capacidad de imitar la inteligencia humana. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, ustedes se van a topar mucho con el concepto de machine learning, y no hay digamos, hay una traducción, pero suena muy fea, entonces en la industria en general se habla de machine learning. Machine learning es un caso particular de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que no toda la inteligencia artificial es machine learning. Machine learning es un subconjunto de tecnologías dentro de la inteligencia artificial
Y uno podría resumir que se trata de esas tecnologías en las cuales las computadoras aprenden en forma directa de datos, ¿sí? Hay un tercer término que se utiliza mucho también cuando se habla de inteligencia artificial, que tampoco tiene una traducción, a veces se lo menciona como aprendizaje profundo, pero en general se habla de deep learning, que es un caso particular del machine learning, y son tecnologías de inteligencia artificial que de algún modo buscan imitar o simular el comportamiento que siguen las neuronas dentro del cerebro humano. Se habla de redes neuronales para, de nuevo, dotar a una computadora de comportamientos que imiten la inteligencia de un ser humano. Entonces, el propósito de esta lámina es simplemente ilustrarlos respecto a que uno puede hablar en términos generales de inteligencia artificial. Hay casos particulares de inteligencia artificial que son el campo de machine learning, y a un caso particular dentro del machine learning que es lo que llamamos redes neuronales o deep learning. Las tres cosas son tipos de inteligencia artificial, pero con particularidades diferentes. Para quienes gusten de las definiciones, y yo sé que esto puede sonar un poco raro, pero Tom Mitchell es uno de los que se conoce como los padres del machine learning, ¿no? Y esta es una definición exacta de lo que él entiende por un programa que aprende. Él dice que un programa aprende de una experiencia en relación a ciertas tareas que está realizando y una medida de desempeño, cuando el desempeño de las tareas medidas por una performance particular aumenta con el aumento de la experiencia. Esto dicho así suena medio rebuscado, ¿no? Pero imagínense una cosa mucho más del día a día, ¿no? Piensen, si ustedes tienen chicos o cuando ustedes eran chicos, cómo un chico aprende a reconocer, por ejemplo, los modelos de autos, ¿no? Una cosa que pasaba mucho, yo me acuerdo, yo vivía en Resistencia, en el Chaco, cuando era chico, y mis padres venían a Buenos Aires a visitar a sus padres, a mis abuelos. Entonces veníamos manejando desde Resistencia hasta Buenos Aires, son 1000 kilómetros exactamente, un viaje larguísimo, y parte del entretenimiento era ir adivinando cuáles eran los modelos de autos que venían atrás nuestro, ¿no? Y uno, ¿cómo va haciendo? Va haciendo esa tarea, ¿no? Tiene la experiencia de adivinar cuáles son los autos. Y va adivinando, y a veces acierta y a veces no. Y cuando se equivoca, normalmente tu papá o tu mamá te dicen, no, ese auto no es un modelo X, es un modelo Y. Y la siguiente vez vos ya vas aprendiendo de eso. Lo que se busca con estos sistemas de Machine Learning es un mecanismo de aprendizaje similar a esto que yo les estoy comentando respecto a cómo un chico aprende a identificar un objeto cualquiera. Puse el ejemplo de un auto, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? En particular, cuando hablamos de Machine Learning, hay, digamos, tres tipos de aprendizaje que puede seguir una computadora en este modelo de aprender en base a datos. El primero es un tipo de aprendizaje que lo llamamos supervisado. Decimos que es supervisado porque básicamente yo lo que hago es le entrego a la máquina un conjunto de datos y esos datos tienen lo que llamamos etiquetas o labels que los describen. La máquina elabora un modelo a partir de ese conjunto de datos que conoce y luego comienza a aprender en base a conjuntos de datos que no están marcados como los que le entregué inicialmente para aprender. Hay un segundo tipo de Machine Learning, que es lo que se conoce como Machine Learning no supervisado. En este caso, yo simplemente lo que hago es expongo a una computadora un volumen muy grande de datos y la máquina va a empezar a establecer patrones o identificar agrupaciones de esos datos en función de las características que estos tengan. Pero no va a haber ningún tipo de supervisión humana en ese descubrimiento de patrones. Y hay un tercer tipo de entrenamiento que se conoce como Machine Learning estimulado, que ahí la computadora aprende a partir del resultado de una tarea que está haciendo. Hay un ejemplo muy lindo que lo publicó el equipo de Google hace un tiempo, y después lo pueden buscar por internet, y si no, si me preguntan, se los comparto, que es una computadora que juega un juego que se llama Tetris. Es un juego muy viejo, ustedes seguramente alguno lo habrá visto, que es uno tira como una pelotita desde una pantalla y esa pelotita va rebotando hacia arriba, derribando ladrillos, ¿no? Y la idea es hacer un camino hacia el tope de esa caja, sin que los ladrillos lo terminen uno bloqueando. En ese video lo que se muestra es una computadora que juega ese juego y simplemente lo que hace es va probando. La primera partida la pierde en casi de forma inmediata, pero poco a poco empieza a descubrir cómo puede ganarle al juego hasta que
lo aprende en forma automática sin una supervisión de un humano, porque lo que está haciendo es está siguiendo un patrón de aprendizaje en función de si lo que hace como prueba para resolver un problema da un resultado positivo o no. Ahora, independientemente de qué tecnología de inteligencia artificial esté usando y qué modelo de machine learning esté usando, lo que tiene que quedarnos claro es que si yo utilizo la inteligencia artificial como un mecanismo para explotar los datos y poder sacar cosas de valor de esos datos, la calidad que tienen esos datos es fundamental a la hora de que el modelo que esté generando a nivel de machine learning o de inteligencia artificial en términos generales sea efectivo para que yo pueda predecir situaciones futuras. Vamos a ver algunos ejemplos de esto un poquito más adelante, pero desde ya me parece que es fundamental que ustedes tengan eso claro, ¿no? O sea, la calidad de los datos es una componente crítica para que todo lo que haga con inteligencia artificial funcione. Dicho en otras palabras, si los datos a los cuales yo expongo un sistema son datos de baja calidad, que están sesgados, que no describen de forma completa un fenómeno que quiero describir, el algoritmo que esté creando va a responder a la mala calidad de esos datos. Por lo tanto, no va a hacer una buena descripción de la realidad. Entonces, esto que les comenté es un resumen súper rápido para entender al menos por qué la inteligencia artificial es importante hoy en día, que ustedes sepan que esto no es algo nuevo, y que cuando hablamos de inteligencia artificial podemos hablar de cosas muy genéricas como el término de inteligencia artificial, o algo muy específico como un modelo de deep learning, un modelo de machine learning para resolver un problema en un dominio particular de conocimiento. Déjenme que les cuente un poco ahora cuál es la visión que nosotros tenemos del lado de IBM respecto a estos temas de inteligencia artificial. Y cuento esta visión porque es la que yo, digamos, conozco en el día a día y de más cerca. En términos generales, lo que yo les voy a comentar es bastante, yo diría, genérico en cuanto a lo que están haciendo otras compañías que trabajan en inteligencia artificial hoy en día, de las cuales hay, por cierto, muchas. Como ustedes vieron cuando les comenté dónde arrancó toda esta historia de inteligencia artificial, IBM ha tenido gente trabajando en este campo desde el mismo momento que se crearon las primeras computadoras. Uno de los proyectos casi iniciales de lo que fue inteligencia artificial, allá por los años 50, por el año 56, más o menos 57, fue uno que llevó adelante un grupo de científicos de IBM que buscaban generar un programa que hiciera traducción en tiempo real del inglés al ruso. Ubíquense históricamente en ese momento, ¿no? Fines de los años 50, Guerra Fría, riesgo de una guerra nuclear, la comunicación con los rusos era fundamental, todas las armas estaban puestas en resolver ese tipo de problemas, ya sea con fines claros o a lo mejor con fines de espía, lo que fuera. Y ahí se comenzaron a hacer los primeros experimentos de inteligencia artificial, por ejemplo, a nivel de generar un traductor, ¿no? Y la gente que trabajaba en eso se topó con una serie de problemas bastante graves por las limitaciones de los sistemas que disponían en ese momento, ¿no? La historia siguió avanzando y allá por el fines de los años 90, IBM lanzó un proyecto que fue muy conocido que se llamaba Deep Blue, que fue una computadora que fue la primera en ganar un campeonato mundial de ajedrez. Le ganó a un ruso que se llamaba Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez en ese momento. Y el hito más importante y más reciente fue allá por el año 2011, donde un grupo de científicos también de IBM decidieron, como experimento, sobre todo para explorar las interacciones a nivel de lenguaje natural entre una máquina y un ser humano, crear una máquina, que en ese momento se llamó Watson, para jugar a un juego que es muy popular en Estados Unidos, que se juega en un programa de televisión que se llama Jeopardy! Es un juego donde un par de personas concursan, eligiendo, no sé si a lo mejor lo vieron, probablemente sí, eligen como categorías de temas sobre los cuales hay preguntas con un cierto puntaje, y la gracia del juego es que el juego se le ofrece a los participantes una respuesta, y los participantes tienen que aprender tienen que identificar cuál es la pregunta para esa respuesta que se les ofrece. La historia es que había en un bar, a fines de los años 2000, un par de ingenieros que trabajaron en un laboratorio de research de IBM, que estaban pensando en estos temas de lenguaje natural,
justo estaban pasando por televisión un campeonato de Jeopardy y uno en broma le dice al otro, ¿y qué tal? Mira, podríamos tratar de hacer una computadora para ver si ganamos este juego. Esas ideas locas que ocurren, se toparon con un ejecutivo que era medio loco y que les gustó lo que fueron a proponer estos dos ingenieros y les dio el contexto y el dinero y los recursos para hacer ese experimento. Se hizo este experimento, la computadora que se creó fue aprendiendo lentamente, porque las primeras iteraciones en las cuales jugó a este juego le iba muy mal, pero aprendió, y en el año 2011, en un campeonato que se hizo en televisión contra los dos más grandes campeones de Jeopardy de ese momento, compitieron estos dos personajes contra la computadora de IBM, contra Watson, y Watson les ganó. Y si ustedes buscan ahí en YouTube, hay cientos de videos que muestran, digamos, la partida completa, cómo funcionó, etc. Ahora, este experimento de Watson fue fundamental para explorar capacidades de lo que en ese momento se comenzó a hablar. En ese momento se hablaba más de computación cognitiva que de inteligencia artificial. Hoy en día son son términos bastante similares. A nosotros nos gusta, cuando hablamos de computación cognitiva y de inteligencia artificial, comentar que hay 4 aspectos en los cuales este ámbito de las ciencias de computación son distintas a una computación o a una programación tradicional, ¿no? Esas 4 capacidades que tiene un sistema cognitivo de inteligencia artificial son estas que les voy a comentar. La primera es que pueden entender a los datos como lo hace un humano, ¿sí? Y cuando hablamos de datos, no me refiero solo a los datos tradicionales que hay en una base de datos, en una tabla de Excel, etcétera, sino que también puede ser un archivo de audio, grabaciones de televisión, de video, etc. Un sistema cognitivo tiene que poder estar en condiciones de entender esos datos. Y a partir de entender esos datos y recibir la propuesta de un problema, tiene que poder razonar o establecer hipótesis respecto a cómo resolver ese problema para abordar nuevamente la resolución de ese problema. Y una de las características que tienen los sistemas de inteligencia artificial o cognitivos en general es que son no determinísticos, en el sentido de que son sistemas que ante un problema no dicen, ante este problema la solución es exactamente esta, sino que dicen, ante esta pregunta, las respuestas pueden ser esta y esta, cada una con una probabilidad de éxito diferente. ¿Sí? Además de poder, digamos, entender los datos como lo hace un humano y poder razonar, tienen que poder aprender. Tienen que poder tomar esas experiencias de haber resuelto problemas anteriores, ir mejorando su capacidad y la precisión de abordar la resolución de estos problemas. Así como el chico miraba por la ventanilla de atrás del auto y iba aprendiendo a ser más preciso en la identificación de los autos, un sistema cognitivo, un sistema de inteligencia artificial tiene que, a través de su experiencia con datos, con grandes volúmenes de datos, ser más preciso a la hora de realizar, por ejemplo, tareas de identificación de objetos. Poder identificar un auto de un libro, poder identificar la cara de una persona, de un animal, etc. Y el tercer aspecto que es fundamental es la interacción, ¿sí? Y esto nos lleva un poco al punto inicial de cuando se comenzó a hablar de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la interacción entre hombre y computadora, entre hombre y máquina, sea lo más natural posible? ¿Cómo hago para, en lugar de tener que usar un teclado, poder hablarle a la máquina? ¿Cómo la máquina hace para poder hablarme a mí? ¿Cómo la máquina puede interpretar un texto y leérmelo? Todo lo que sea interacción del modo más natural posible. Estas son las cuatro capacidades de un sistema de inteligencia artificial o cognitivo tal cual lo vemos nosotros. El otro aspecto que es fundamental acá es que estos sistemas son altamente complejos y si uno quisiera hacer una analogía con lo que ocurría, digamos, unos cuantos años atrás, supónganse que ustedes comenzaban a querer estudiar, no sé, bases de datos, ¿no? Entonces, un estudiante de sistemas que quería trabajar con una base de datos, bueno, tenía una computadora en su casa, se instalaba un motor de base de datos, aunque sea uno muy chiquito, y empezaba a trabajar ahí a aprender cómo usarlo. Esto con los sistemas de inteligencia artificial es impensable que uno tenga en su máquina o en las máquinas de su empresa o en su centro de datos en una compañía, todos los datos y todos los recursos de capacidad de procesamiento y de algoritmo para trabajar. Con lo cual, la interacción con estos sistemas, en el 90% de los casos, se hace a través de interfaces de programación y conexiones a través de Internet. Y ya después vamos a ver algunos ejemplos de a qué me refiero con esto.
pero este mecanismo de consumo de estas capacidades de inteligencia artificial lo vuelve absolutamente fantástico, porque está al alcance de la mano de cualquier persona que tenga una conexión a Internet y una máquina con un navegador de Internet. No hace falta más que eso para comenzar a explotar estas capacidades, ¿sí? Entonces, déjenme que, para que esto se convierta en algo un poco más real, les cuente algunos de los ejemplos en los cuales digamos, nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Y elegí 3 o 4 que son bastante diferentes, que abarcan o tocan industrias diferentes, para que les dé una idea de que esto en realidad tiene un campo de aplicación extremadamente variado, ¿no? Voy a empezar por el que puede resultar más cercano a lo que a lo mejor experimentamos en el día a día, ¿no? Yo creo que todos los que hoy en día trabajan con algún banco importante habrán visto que los bancos han empezado a evolucionar y han dejado un poco atrás esa idea de tener canales de atención cara a cara, porque voy a la sucursal, o un canal de atención por teléfono, porque tengo un call center, llamo y alguien me atiende, y empiezan a aparecer lo que se conocen como bots o chatbots, o sistemas en los cuales yo interactúo con el banco a través de un robot, un algoritmo de inteligencia artificial que actúa como interfaz de atención para el cliente. Nosotros trabajamos, hace un poco más de 2 años comenzó el proyecto. Elegí un banco de Brasil para no elegir ninguno local, aunque hemos hecho este tipo de proyectos en la mayoría de los bancos locales grandes que hay en Argentina, ¿sí? Pero este es el caso de un banco muy importante en Brasil que se llama Bradesco. Brasil tiene 2 bancos privados muy, muy grandes, uno es Itaú, el otro es Bradesco. Bradesco tiene más de 65 millones de clientes. Imagínense que hay más clientes en ese banco que seres humanos en la Argentina, ¿no? Es una escala bastante diferente, ¿no? Y el problema que tenía Bradesco era cómo atender a semejante volumen de clientes. En particular, el problema comenzó porque Bradesco tenía un sistema de call center interno al cual llamaba el oficial de cuenta que estaba en cada sucursal cuando tenía un problema y no lo podía resolver. Entonces, si yo era una persona que atendía público en una sucursal de Bradesco y me topaba con un trámite que era muy complejo, con una dificultad, me daba vuelta, tomaba el teléfono, llamaba a la central, ahí había un call center, alguien me atendía y trataba de resolverme mi problema. La decisión de Bradesco fue que ese mecanismo de apoyo interno no era escalable porque cada vez tenían más sucursales y el call center no podía crecer indefinidamente en cantidad de gente, con lo cual decidieron montar un sistema de inteligencia artificial que terminó llamándose BIA, BIA, que quiere decir Bradesco Inteligencia Artificial, que terminó siendo personificado como una mujer y tiene voz de mujer, de hecho. Y BIA es quien atiende a los oficiales de cuenta cuando estos tienen un problema y no pueden resolverlo directamente de cara al cliente. Esto se comenzó a implementar hace un poco más de, hace 2 años más o menos. La implementación comenzó para atender de nuevo, en forma interna, se entrenó al sistema de inteligencia artificial sobre un poquito más de 60 productos, y al momento de tomar esta información que yo les estoy mostrando acá, que es a fin del año pasado, respondía a casi 300.000 preguntas por mes con un 95% de precisión. Y lo más interesante es que pasaron de poder atender una consulta que llegaba de un oficial que estaba en una sucursal a la casa central, promedio 10 minutos a segundos, ¿sí? Y la otra cosa que resultó fantástica acá es que, como BIA es un algoritmo de inteligencia artificial, atiende en cualquier hora, no se cansa, atiende 7x24 los fines de semana, y si la carga de trabajo aumenta, simplemente es cuestión de poner más recursos de CPU y de memoria y de procesamiento, y BIA está en condiciones de continuar creciendo y atendiendo una mayor cantidad de usuarios, ¿no? Este tipo de solución es una aplicación, yo diría que de las más interesantes que hay de inteligencia artificial. Aquí aplica todas las 4 características que yo les comenté, incluso el tema de interacción, porque esto comenzó siendo una interacción a través de un chat interno, y hoy en día es en realidad puede ser por chat, si es que el usuario quiere chatear con BIA, o puede llamar por teléfono y BIA lo atiende,
o puede usar el WhatsApp que tiene el empleado en su celular y conectarse con vía del otro lado del WhatsApp para ser atendido. Me voy a un ejemplo totalmente diferente, ¿sí? También hace un par de años hicimos un proyecto muy grande en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. La inteligencia artificial está teniendo una adopción muy importante en el área de educación, pensando en cómo se puede armar una educación que sea más personalizada para que atienda en forma específica las singularidades que tiene cada una de las personas que necesita aprender algo, ¿no? Entonces, la Universidad de Florida hizo un proyecto muy grande de inteligencia artificial, básicamente para entender el estado de conocimiento de sus estudiantes, hacer un perfil de cada estudiante y poder llegar con los contenidos específicos que necesita cada estudiante en el momento adecuado para que ellos puedan graduarse de acuerdo al plan que tiene la universidad. Aquí la analítica está puesta, o la inteligencia artificial está puesta en pos de entender las características del estudiante, qué dificultades tiene y qué acciones hay que tomar, qué contenidos hay que dar, qué experiencia hay que generarle para que pueda ser más exitoso en el tiempo que tiene para aprender una materia determinada en particular. Otro mundo totalmente distinto es el mundo legal, ¿sí? En el mundo legal, uno de los problemas que hay es que cuando se inicia una contienda legal, una disputa legal, los abogados, ya sea de la parte acusatoria, los que defienden, tienen que leer y buscar una cantidad enorme de documentación y de jurisprudencia, dependiendo de las condiciones legales de cada país, para estar en condiciones de comenzar a trabajar en el caso que les corresponde. Normalmente estas tareas de exploración de jurisprudencia, por lo que tengo entendido, la hacen grupos muy grandes de abogados recién ingresados a la profesión, que preparan todo para que después la gente con más experiencia sea la que tome todo ese background, toda esa información y pueda llevar adelante el caso. Aquí lo que se buscó es utilizar algoritmos de inteligencia artificial para hacer esa investigación, ese profiling que se hace de los casos antes de que puedan ser llevados a un juicio. Dejando de la mano de la inteligencia artificial todo lo que es la exploración y el estudio de la jurisprudencia previa, para que esto, digamos, pueda hacerse de manera más rápida, más asertiva y más eficiente en mucho, mucho menos tiempo. Esta es una compañía americana que trabaja en ese área, pero hay implementaciones muy difundidas en muchos países. Brasil, por ejemplo, hay una compañía que se llama ILO, que utiliza tecnología de IBM también para todo lo que es manejo de jurisprudencia en juicios legales que existen en Brasil, donde parece que la normativa legal es muy compleja y requiere de mucho procesamiento de datos. Otra cosa completamente diferente es un caso en una aerolínea de Corea, se llama Korean Air, que ¿cuál era la problemática acá? Ustedes no sé si saben, pero probablemente que hayan oído, ¿no? Pero uno de los desafíos que tienen las aerolíneas es cómo maximizar el tiempo en vuelo de los aviones. Porque si un avión está mucho tiempo detenido haciendo mantenimiento, ese es tiempo perdido en la facturación y por lo tanto impacta en la rentabilidad de la compañía, ¿no? Cada avión genera un volumen de información enorme a la hora de detectar con sensores todas las cosas que van ocurriendo en sus partes mecánicas, electrónicas, etc. Y es fundamental poder hacer un mantenimiento predictivo en base a esos datos para minimizar el tiempo de parada de estos aviones, ¿no? Entonces, ahí IBM hizo un proyecto también utilizando tecnologías de inteligencia artificial muy, muy avanzado para entender y poder, digamos, hacer mantenimiento preventivo de las aeronaves, tratando de llegar al mantenimiento antes de que la falla se produzca y por lo tanto minimizar el tiempo de aeronaves detenidas entre vuelo y vuelo. Y ahí de nuevo, procesamiento de volúmenes enormes de datos, aplicación de algoritmos para entender probabilidades de fallas más cercanas en un determinado componente, etcétera, todo eso basado en inteligencia artificial. Ahora, todas estas cosas que yo les estoy contando, ustedes podrían decir, bueno, son casos de empresas enormes y que a lo mejor exceden a lo que yo pueda hacer. Si yo soy un profesional de sistemas, alguien que conoce de programación y quiero comenzar a explorar esto,
parece algo que no estaría a mi alcance. Bueno, déjeme decirle que parte de la gracia de el nuevo mundo en el que estamos tiene que ver con que todas estas capacidades de inteligencia artificial son muy fáciles de consumir a través de un servicio de nube, a través de una conexión a Internet. Y les muestro de manera súper simple cómo, si a ustedes esto les interesa y les gusta y tienen 10 minutos después de esta charla, se pueden crear una cuenta en nuestra página de cloud, ibm.com/cloud. Entran ahí, se crean una cuenta de usuario, es una cuenta totalmente gratuita, no cuesta nada. Pueden entrar a nuestro catálogo de servicios que están en la nube y buscar qué servicios de inteligencia artificial tienen disponibles. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando algunos de ellos. Cada uno de esos servicios lo que le va a permitir es explorar distintos aspectos de inteligencia artificial, de los cuales ya vine hablando. Hablé del caso de Bradesco, que utiliza un componente que se llama Watson Assistant, pero pueden estudiar, no sé, explorar modelos de simulación de datos, de conversión de texto a text to speech o speech to text, o entendimiento del lenguaje natural, lo que a ustedes les guste. Y ahí la gracia es que eligen el modelo. Yo, por ejemplo, acá elegí un modelo de speech to text. Ustedes pueden comenzar a consumir ese servicio y mientras lo usen para estudio, para experimentación, o sea, no quieran crear una aplicación, hacerse millonarios con eso, es absolutamente gratis. En la medida que después quieran ustedes convertir eso que han hecho, supónganse hacer una aplicación de conversión de texto a voz para una aplicación, para un uso particular, y después eso lo quieren convertir en un negocio, bueno, ahí verán si quieren pagar por ese servicio, cuánto cuesta, etc. Pero lo que es absolutamente fascinante acá, por lo menos de mi perspectiva, es que lo único que necesitan para poder empezar a explorar todas estas tecnologías, que son lo más nuevo de lo más nuevo que hay hoy en día en el mundo, es tener una conexión a Internet y un navegador. No hace falta más que eso. No hay que pagar nada. ¿Sí? Ahora, simplemente para cerrar esta parte en la cual les estoy hablando un poco de nuestra visión, ¿se acuerdan que en la primera parte les dije que los datos son el combustible para la inteligencia artificial? Y los resultados que obtenga de aplicar inteligencia artificial van a depender de la calidad de los datos que tenga. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando una compañía comienza a andar el camino de adopción de inteligencia artificial, va a ir recorriendo estos 4 pasos que les estoy comentando aquí. ¿Sí? Su primer desafío seguramente va a ser recolectar los datos a partir de los cuales quiere comenzar a trabajar. Y esto, que a ustedes a lo mejor les parece una cosa trivial, no lo es, porque en las empresas, y cuanto más grande es peor, los datos están diseminados en muchas fuentes de datos, en silos organizacionales diferentes, etc. Entonces, no es sencillo contar con los datos para comenzar a trabajar. Entonces, primer paso va a tener que recolectar los datos y luego organizarlos para que esos datos estén visibles o alcanzables para el grupo de gente que quiera estar trabajando sobre estos temas de inteligencia artificial. Normalmente el primer paso, luego de haber recolectado y organizado esos datos, es comenzar con tareas de analítica. ¿Sí? Analizar esos datos, tener claro el contenido de los mismos, poder empezar a trabajar a lo mejor con algún modelo predictivo básico, y finalmente comenzar a incluir las 4 capacidades de inteligencia artificial de las cuales les hablé. Lo que me interesaba comentarles acá, o por qué puse esto en particular, es porque a la hora de iniciar un proyecto de adopción de inteligencia artificial, no es simplemente sentarse y empezar a programar algo, ¿sí? Sino que hay que pensar muy bien sobre qué datos se va a trabajar, cómo están esos datos, dónde están, cómo están organizados, cómo los puedo analizar, y recién a partir de eso comenzar a desarrollar los modelos que quiera estar creando dentro de este campo de inteligencia artificial. Entonces, les comenté, digamos, esta visión de cómo estábamos en la actualidad, les di la visión que tenemos del lado de IBM respecto a qué entendemos por inteligencia artificial, sus 4 capacidades y qué cosas estamos haciendo. Déjenme recorrer lo que nos queda de esta charla con algunas perspectivas, ¿sí? Cosas que vemos de aquí a futuro relacionado con inteligencia artificial. Voy a tocar algunos temas que son bastante variados acá, ¿no? Porque me interesa que ustedes se vayan con alguna idea general de estas cosas, ¿no? Primer tema tiene que ver con adopción, ¿sí? Ahí les dejo como referencia un paper, lo pueden buscar por internet, está ahí de acceso libre,
se llama algo así como desde las barricadas hasta el escalamiento, cómo las compañías se mueven en dirección a la inteligencia artificial. Y acá este es un paper que hace un estudio de cómo está la adopción de inteligencia artificial en las compañías. ¿Y qué es lo que muestra este estudio en base al universo que se ha analizado? Que aproximadamente 3 de cada 4 empresas con las cuales estuvo trabajando están en una etapa de exploración e implementación de inteligencia artificial. Más del 30% de las compañías ya están con sistemas de inteligencia artificial en ambientes productivos y casi el 40% de las compañías están en etapas exploratorias de tecnología de inteligencia artificial. Quiere decir que si ustedes hoy en día van a un banco, van a una compañía de seguros, van a una telco, seguramente en esas compañías de medianas para arriba se van a encontrar con que hay algún tipo de proyecto de inteligencia artificial, o en producción o en exploración. Ni que hablar si están hablando con una startup que ya arranca con esta mentalidad de cosas súper modernas y pensando en entender del mejor modo posible a los clientes con los cuales va a trabajar. Ahora, como en todo camino de adopción hay inhibidores, hay cosas que limitan, ¿sí? Y los 3 inhibidores más importantes que se han detectado en este estudio tienen que ver con la capacidad que tienen los profesionales para poder llevar adelante un proyecto, con la disponibilidad de datos que sean valiosos para poder llevar estos proyectos adelante también, porque de nuevo, de la calidad de los datos va a depender la calidad de los resultados que yo obtenga, y finalmente con el acceso a las herramientas que me permitan a gente con las capacidades adecuadas explotar esos datos. Estos son los 3 inhibidores más importantes que se encuentran en términos de adopción de inteligencia artificial hoy en día. Déjenme decirles que si yo tuviera que aconsejarle a alguien que está estudiando, por ejemplo, sistemas hoy en día, en dónde enfocarse, todo el campo de lo que se llama data science e inteligencia artificial son campos que van a tener una aplicación enorme de hoy en adelante. Es notable la demanda que existe en esos campos, ¿sí? Ahora, como en todas las cosas, no todo son rosas en el camino, ¿no? Hay una gran preocupación en todas las compañías que están adoptando inteligencia artificial respecto a la confiabilidad de los resultados que entregan los algoritmos que se estén creando. Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de qué tan seguros son los resultados, qué tan justos y qué tan confiables son. Porque recuerden que cuando hablamos de inteligencia artificial, en parte estamos hablando de sistemas que toman decisiones o que sirven como apoyo para la toma de decisiones, y ahí uno no puede, digamos, darse el lujo de cometer errores o ser injusto o no dar un resultado que sea seguro, ¿sí? Un punto particular que no lo mencioné antes y que debería haberlo comentado en el punto de visión en general de inteligencia artificial, nosotros entendemos a la inteligencia artificial como algo que tiende a aumentar las capacidades de las personas. Nunca pensamos que la inteligencia artificial fuera algo o sea algo que en algún punto va a reemplazar al individuo que está frente a la toma de una decisión que es crítica. La idea nuestra, y es compartida por muchos de los grandes players que hay en la industria hoy en día, es que la inteligencia artificial actúa como un sistema de apoyo a la toma de decisiones de individuos, ¿sí? Otro aspecto que es interesante abordar a la hora de pensar en inteligencia artificial tiene que ver con qué impacto tiene la inteligencia artificial en el mercado de trabajo en general, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, pero en los últimos años se habló mucho de que la inteligencia artificial generaba una amenaza respecto a los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque a la larga los robots iban a terminar reemplazando a los seres humanos en las tareas que estos venían haciendo. Y esto, en cierto punto, es verdad, ¿no? Por ejemplo, yo les conté el caso de Bradesco y utilizar un algoritmo de inteligencia artificial como vía para reemplazar un call center. Claramente, las personas que estaban en ese call center dejaron de ser necesarias porque ahora las reemplaza un algoritmo automático que cumple sus tareas a la perfección. Forbes, que es una revista muy importante que analiza todo lo que es el mercado de grandes empresas, hace un poquito más de un año había publicado que, producto de la inteligencia artificial, en el mundo se iban a perder en los próximos años algo así como 80 millones de puestos de trabajo, ¿no?
Eh, lo que, lo que termina ocurriendo en la actualidad, y que es lo que les muestro acá en esta lámina, es un estudio de Gartner, que es otra empresa, una consultora muy grande en general, tema de tecnología o de negocios. Y la visión de Gartner es que ya para este año, esto fue publicado el año pasado, ya para el 2020, la inteligencia artificial empieza a nivel neto generar más trabajos de los que elimina. O en otras palabras, la tecnología aumenta la cantidad de puestos de trabajo que existen. Ahora, hay un punto que acá es fundamental, ¿no? Porque uno puede decir, ok, es cierto que a través de la implementación de inteligencia artificial yo genero una cantidad enorme de trabajos de científicos de datos, procesamiento de datos, programadores, arquitectos de sistemas, personas de negocio, etc. Pero también es cierto que hay un montón de otra gente que hacía trabajos rutinarios o repetitivos que producto de la inteligencia artificial ese trabajo no lo van a poder seguir haciendo. Entonces ahí el desafío al cual se enfrentan gobiernos y organizaciones es, ok, en el neto hay más trabajo. Ahora, el que antes hacía un trabajo que era rutinario, ¿qué chance tiene de poder convertirse a ser un programador, ser un científico de datos para poder tener trabajo en este mundo nuevo? Y la verdad que las chances son bastante bajas, ¿no? O sea, que alguien que era antes un data entry que se dedicaba a tipear cosas que le llegaban en papel y entrarlo a un sistema, hoy se convierta en un programador, es complicado, ¿no? Entonces, este es un desafío en el cual nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años, porque esto, en lugar de detenerse o desacelerarse, cada vez va a ocurrir de manera más rápida. Algunas áreas de atención a la hora de pensar en un proyecto de inteligencia artificial. Yo les hablé al principio que los resultados de un algoritmo de inteligencia artificial son tan buenos como los datos que usé para entrenar el modelo. Y esto introduce un tema que es lo que conocemos como sesgo o bias en inglés, ¿sí? Volvamos al ejemplo del chico que aprende de autos, ¿sí? Imagínense que ese chico va sentado en la parte de atrás del auto mirando por la luneta los autos que se aparecen, y todos los autos que se aparecen son autos modelo Ford descapotables, ¿sí? Entonces, ese chico, si sigue mirando solamente ese tipo de autos, cuando le muestren un auto sedán 4 puertas tradicional, no va a reconocer eso como un auto, sino que lo único que va a reconocer como auto va a ser Ford descapotables, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo entreno un modelo, si los datos con los que entreno el modelo no son representativos del universo que quiero abordar, voy a empezar a generar un problema de sesgo. Y ese problema de sesgo se manifiesta en cosas bien reales y que han sido noticia en los últimos tiempos con la adopción de temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estados Unidos se comenzó a utilizar mucho sistemas de inteligencia artificial para identificar personas, ¿sí? Lo que se descubrió es que los sistemas de inteligencia artificial identificaban perfectamente a personas que eran de tez blanca y no tenían rasgos afroamericanos o negros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los modelos de imágenes con los cuales se generaron los modelos, los datos con los cuales se generaron los modelos, estaban sesgados, solo mostraban un tipo de seres humanos, ¿sí? Hay un ejemplo que incluso salió en los diarios y que fue muy resonado, fue el caso de Amazon. Amazon es una empresa, digamos, hiper conocida en el mundo de cloud, de redes, incluso de inteligencia artificial hoy en día, que decidió generar un algoritmo de inteligencia artificial para filtrar los currículums de los postulantes a puestos que ellos tenían. En lugar de tener a alguien de HR que tomaba 30 currículums que le llegaban por correo y hacer un primer filtrado, generó un algoritmo que leía esos currículums y en función de ciertos parámetros o ciertos datos de personas exitosas, el algoritmo iba eligiendo los postulantes para una segunda entrevista. Se descubrió que el algoritmo estaba sesgado y no permitía o discriminaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se entrenó el algoritmo, los modelos de personas a las cuales aspiraba Amazon tener y que estaba basado en los modelos de ejecutivos exitosos, eran todos hombres. Con lo cual el algoritmo
en ningún momento consideró que una mujer podía llegar a un puesto importante o hacer carrera dentro de Amazon, porque todos los que habían hecho carrera en Amazon hasta ese momento eran hombres. Este fue un caso sumamente conocido y realmente muy complicado, y eso dio lugar a que tuvieran que cambiar los algoritmos para corregir este problema. Hay otro caso que por ahí a uno lo puede hacer reír, pero es bastante extraño también, y es el siguiente. Yo no sé si vieron que hace unos años, en la aplicación de fotos que tiene Google, se empiezan a agrupar las fotos por temas, ¿no? Entonces uno tiene personas, lagos, montañas, barcos, autos. En función del tipo de imágenes que uno va cargando, Google las agrupa. ¿Por qué? Porque tiene un algoritmo de inteligencia artificial que le permite identificar objetos. El cuento que se difundió mucho en Internet y que generó bastante problema a Google fue que una mujer abre su celular, empieza a mirar y en la agrupación de fotos tenía a su novio, que era un señor negro, calificado como gorila. ¿Por qué? Porque el algoritmo que Google usaba para hacer la identificación había sido entrenado usando imágenes de gorilas. Entonces, a las personas que eran negras las asumía que eran gorilas, no que eran personas negras. ¿Sí? Entonces, estos son tres casos de sesgo o de bias que son críticos a la hora de generar cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Dejen muy rápido tres puntos más que creo que son súper importantes y que tienen que ver con la ética, con la privacidad y con el criterio de realidad. Tres cosas que se ven afectadas también por temas de inteligencia artificial. Y para mencionar el tema de ética, un minuto, imagínense lo siguiente. Ustedes han sido sumamente exitosos en su carrera profesional y pudieron comprarse un auto, el más moderno del mundo, que es autoguiado, se maneja solo. Entonces van por un camino lo más tranquilo, sentados, leyendo un libro, mirando una película, y el auto maneja solo porque tiene un algoritmo de inteligencia artificial que lo hace una máquina casi perfecta para ir por la ruta completamente solo. Y si hay autos, los esquiva, no tiene ningún problema. En un momento sale detrás de unos arbustos una señora con tres nenes, cruza la ruta y el auto tiene que tomar una decisión, porque ustedes no están manejando, va manejando el auto. El auto tiene que decidir qué hace. Choca a la mujer y a los nenes, o se desvía, se sale de la carretera. Claro, justo había un barranco al costado, con lo cual es muy probable que el conductor fallezca. El auto tiene que tomar una decisión. Esa decisión la va a tener que tomar un algoritmo de inteligencia artificial, que es el que está conduciendo ese auto. ¿Cuál es la decisión que debe tomar? Opción 1. El auto tiene un botón de configuración. Tiene dos modos de manejo, el modo egoísta y el modo altruista. Entonces, cuando uno se sube al auto, toca un botón y dice, quiero que este auto maneje en modo altruista. Con lo cual, ante una situación como la que yo les describo, el auto va a elegir el mal menor, que es no matar a la madre y a los tres nenes que cruzan la carretera, se va a desviar y va a matar al conductor. Segundo modo va a ser el modo egoísta. Yo compré el auto, es mi auto, a mí no me importa lo que le pase a los demás, pero yo quiero estar vivo. Entonces, en esa situación, el auto va a seguir derecho, va a chocar, probablemente mate a la mujer y a sus dos nenes, pero el conductor va a salvarse. ¿Cuál es la decisión correcta? Ese es un dilema, es un problema que se plantea hoy en día a nivel de inteligencia artificial, y no es un problema ético, en el fin del día es un problema de configuración o de ingeniería, porque un ingeniero va a terminar programando qué va a decidir el auto. La cosa que les invito a pensar a ustedes ahora es, si ustedes son el conductor del auto, ¿usarían el modo ético o el modo egoísta? Segundo caso, que tiene que ver con la privacidad. Les dije que la inteligencia artificial se está utilizando muchísimo para temas de educación. China es uno de los países que más ha avanzado en temas de inteligencia artificial. De hecho, China tiene un plan estratégico a 30 años que anunciaron en el año 2017, y que ellos se proponen como objetivo superar a ser los líderes a nivel mundial en adopción y experimentación de inteligencia artificial. ¿Qué cosas están haciendo? Por ejemplo, en algunas escuelas primarias, los chicos cuando van a la escuela usan una especie de, es como una vincha, ¿no? Es un dispositivo que, digamos, se sujeta acá a la cabeza y que tiene una pequeña lucecita, no sé si la ven, ahí se le ve la nenita del frente de color amarillo, pero el chico de atrás de color rojo, etc. ¿Qué es eso? Eso es un sensor que mide las ondas electromagnéticas que hay en el cerebro, y está en condiciones de identificar si ese chico está aprendiendo y está prestando atención a la clase o no. Y según su estado, según esté prestando atención a la clase o no,
es el color de la lucecita que tiene en la frente, y toda esa información se reporta directamente al profesor que está al frente de la clase y que le permite identificar claramente cuáles son los chicos que están en condiciones de aprender más y cuáles están más rezagados. No solo eso, estos sistemas lo que hacen es, le reportan al padre de cada chico en su celular cuál es el desempeño de su hijo en la escuela en función de lo que este sensor está captando de las ondas cerebrales que hay en ese nene, en esa experiencia de aprendizaje en la escuela. Tema de privacidad a tener en cuenta. Esto que parece medio loco y que yo les cuento de China, el año pasado se hizo un experimento en una escuela de estudios bastante importante que hay acá en Argentina, que se llama IAE, donde a través de un sistema de inteligencia artificial que utilizaba cámaras colocadas en un aula, buscaban identificar qué personas estaban prestando atención a la clase y cuáles no, a través de los gestos que hacían, a través de los movimientos de su cara, a través de detectar si tenían un celular en la mano o no, etc. Quiere decir que esto, que parece una cosa de ciencia ficción, en realidad no lo es, y es algo fácilmente implementable, ¿no? Ahora uno se tendría que plantear, ¿esto es, digamos, algo que vamos a aceptar desde el punto de vista de nuestra privacidad, de la de nuestros hijos, o no? Tercer punto, criterio de realidad, ¿sí? Hasta ahora, una cosa es real cuando uno la tocaba, uno veía una fotografía, decían, acá está la foto de mi amigo Roberto o mi amiga María, ¿sí? Fíjense estas 5 fotografías que yo les pongo acá. Nunca van a encontrar estas personas, porque estas personas están creadas por un algoritmo de inteligencia artificial que se llama This Person Does Not Exist. Y, digamos, de hecho, si ustedes buscan This Person Does Not Exist en Internet, van a llegar a la página web de un grupo de científicos que, a través de un algoritmo particular de inteligencia artificial que se llama GAN, es la sigla del tipo de algoritmo que utilizan, genera caras humanas. Estas personas son personas que nunca existieron. Ahora, si ustedes las miran ahí, ¿son personas? ¿Son un dibujo? ¿Son una fotografía? ¿Es realidad o no es realidad? Y esto, que uno podría decir, bueno, es un juego, en realidad no es un juego, es un negocio. Ahí tienen en ese chart a un personaje de Instagram que se llama Lil Miquela, que es un personaje generado en base a inteligencia artificial y realidad virtual, que actúa como una modelo. Es una modelo, de hecho es una modelo de campañas tan importantes como, por ejemplo, el lanzamiento del último celular de Samsung. Ustedes lo pueden mirar en internet. Y la persona, los dueños de este personaje cobran, igual que cobraría una modelo por ir a hacer su trabajo. De hecho, hoy en día cada vez se difunden más las agencias de modelos que venden modelos virtuales, que son mujeres con características particulares típicas de una modelo, que hacen el trabajo de una modelo, que participan en filmaciones, campañas, etc. Pero en realidad son personajes virtuales que no existen, creados por un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces les dejo estos 3 casos para que piensen un poco respecto a ética, a privacidad y a criterio de realidad, porque la inteligencia artificial está cambiando esto de una manera muy importante. Para ir cerrando la charla, desde nuestra perspectiva en IBM, ante estos dilemas, que son dilemas extremadamente reales, nuestros directivos hace ya un poco más de 2 años establecieron lo que llamamos principios para el uso de inteligencia artificial. Son 3 principios: propósito, transparencia y habilidad. Propósito significa que el propósito de todo lo que hacemos en inteligencia artificial busca complementar capacidades humanas, no reemplazar seres humanos. Transparencia, que todo lo que hacemos en el campo de inteligencia artificial tiene que ser auditable o controlable. De otra manera, dicho de otra manera, debemos entender de dónde salen los resultados que se obtienen y poder, digamos, identificar si un modelo está dando resultados sesgados. Y habilidades, que tenemos que contribuir a difundir y a generar más capacidades o conocimientos para el uso seguro de tecnologías de inteligencia artificial. Todo lo que hacemos nosotros en este campo está basado en estos 3 principios. A inicios de este año, cuando se hizo el Foro Mundial en Davos, se comenzó a hablar de regulación. Sobre todo en el mundo europeo, en los países de Europa, hay un enfoque más de control respecto al impacto que tenga la inteligencia artificial, que lo que ocurre en Estados Unidos por una perspectiva de total libertad, o en China por una perspectiva de propósito único del gobierno decidido hacer lo que sea con tal de
avanzar en ese campo. Nosotros planteamos la idea de regulación de precisión, o sea que no hay que regular la investigación en las tecnologías, sino regular en forma precisa aplicación de tecnologías, y ahí ustedes pueden leer un poco sobre el tema. Y en particular, lo último que hemos anunciado es que, por ejemplo, IBM ha suspendido el uso y la difusión de tecnologías de inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial. Esto en el marco de temas de privacidad y de control y seguridad que se dieron en Estados Unidos con los incidentes que hubo en estos últimos meses. Si a alguien le interesa, ahí puede leer en detalle lo que estamos haciendo. Pero la idea es que nosotros nos vamos a estar, digamos, desarrollando, vendiendo sistemas de inteligencia artificial para hacer reconocimiento y autenticación de individuos a nivel de sistemas de vigilancia de personas. Si les interesa saber cómo sigue esta historia, o sea, en qué estamos pensando de aquí a futuro y que ya empezamos a trabajar, nuestro proyecto más interesante en el cual estamos muy metidos hoy en día se llama Debater, y es un sistema que está diseñado, así como Watson estaba pensado para jugar al Jeopardy y ganarle a un adversario humano. Debater es un proyecto que está pensado para hacer debates públicos y poder debatir con un ser humano y ganar ese debate. Y si investigan ahí un poquito en internet van a ver bastante información del mismo, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, para ir terminando, y les pido disculpas por ahí me extendí un poco más de lo que estaba planeado, estamos en un momento de transformación que es fundamental. La inteligencia artificial se está metiendo en casi todos los ámbitos de la vida humana y está transformando el modo en que hacemos nuestro trabajo, el modo en que nos relacionamos, el modo en que desarrollamos nuestras profesiones. Esta es una transformación que es inevitable, por lo tanto tenemos que entender en qué dirección va para poder abordarla del mejor modo posible. Las compañías han pasado de la etapa del piloto a la adopción. Ya esto no es más un tema de experimento de un grupo de locos dentro de una compañía, sino que es aplicaciones, acaso de negocios muy tangibles como los que les expliqué. Y es fundamental todo el tema de confianza y transparencia. Todo lo que me entrega la inteligencia artificial como resultado de la resolución de un problema, el abordaje de una problemática, lo que fuera, tenemos que poder hacer un rastreo, un trace de dónde vienen esas decisiones y qué tan confiables son y qué tan sesgadas o no vienen para poder ser protegidos. Para terminar, y un poco siguiendo esta idea del impacto de la inteligencia artificial en la fuerza de trabajo y en la generación de trabajos nuevos, los invito a pensar un poco en un comentario que hace Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador israelí muy conocido que también en Davos, ahora en el mes de enero, en el Foro Económico Mundial, dio una conferencia muy importante. Él habla mucho de inteligencia artificial y fusión de tecnología con biotecnología. Él lo que terminó su conferencia diciendo que mientras que en el pasado los humanos tenían una lucha en general contra la explotación, en este siglo XXI la gran lucha del ser humano va a ser contra la irrelevancia, porque en alguna medida, si nosotros no nos convertimos y no pensamos el mundo de un modo distinto, la inteligencia artificial nos enfrenta al riesgo de empezar a convertirnos como personajes irrelevantes. Así que esto es un poco lo que tenía para comentarles en la charla de hoy. Si quieren seguir la conversación, por supuesto tendremos acá un rato para preguntas en la medida que ustedes tengan tiempo. Si no, si quieren seguir la conversación por otros medios, me pueden buscar por LinkedIn, me contactan por ahí y, digamos, contesto todo lo que me pregunten o las dudas que tengan. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención y por su paciencia, y disculpas de nuevo por haberme pasado unos minutos, ¿sí? Voy a detener esto ahora. Ahí está. Bárbaro. Muchísimas gracias, Sebastián. Sin duda que la disertación ha sido muy amplia. La verdad es que es un gusto escucharlo, todo desde el aspecto histórico que ha tomado y considerado para la presente actividad, como la actualidad y las perspectivas. En verdad que realmente ha sido una actividad muy, muy gustosa. No soy por ahí
del ámbito de la computación y demás, seguramente que dentro de los asistentes hay quienes son, y sin ser obviamente de este perfil, yo soy docente, profesora, he podido comprender y seguir atentamente su disertación, así que realmente nos sentimos muy agradecidos de poder haber compartido este espacio con usted y que se haya predispuesto en estos momentos para prestarnos su tiempo y compartirnos en este mes de la ciencia y la tecnología que llevamos a cabo desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, esta experiencia personal en su trayectoria en cuanto a su profesionalización y demás. Bueno, la verdad es que no solo estoy leyendo palabras de agradecimiento. Excelente la charla, muchas gracias por compartir su espacio, su tiempo, muchas gracias por compartir la charla. Sí, podríamos aguardar unos momentitos por si hay alguien que quiere hacer alguna consulta. Yo ya había habilitado por el espacio para si alguien quería participar, así que vamos a... Igual como les decía, si alguien tiene interés en continuar la conversación en otro momento, me buscan, Sebastián Porro, en LinkedIn, me van a encontrar seguro, y contáctenme por ahí y podemos seguir charlando, ¿sí? Excelente, excelente. Siguen llegando las palabras de agradecimiento y creo Alegro. que aunque se haya extendido un rato más de lo previsto, realmente fue muy llevadero, muy ameno y muy gustosos todos de poder compartir este espacio. Bien, ahí dice, Maximiliano Preto pregunta si hay algún material de recomendación, libros, videos, etcétera, para los que quieran empezar con IA, inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos materiales ahí, las recomendaciones, de nuevo, por ahí me contacta por LinkedIn y le paso algunos links. Depende también de si es que uno quiere tener un conocimiento puramente general, es un conocimiento más técnico, pero si me contacta yo le paso por lo menos algunos puntos de entrada para comenzar a leer sobre el tema, ¿no? Excelente, perfecto, dice Maximiliano, así que agradece, seguramente te estará contactando a través de ese medio. Y Fabricio Álvarez nos comparte que el mundo de las redes neuronales es fantástico, buena charla para comenzar a meterse. Me alegro. Sí. Así que, bueno, Sebastián, no queremos abusar tampoco de su tiempo. No, por favor. Ha sido un gusto, bueno, espero que estén todos bien y que bueno, en algún otro momento podamos seguir conversando, ¿sí? Ojalá. Bárbaro. Bueno, aprovecho para comentarle, hemos tenido más de 90 asistentes a esta actividad virtual. Por lo regular, este número es un muy buen número de convocatoria para nosotros. Siempre mantenemos un número bastante elevado, pero realmente haber convocado una audiencia tan vasta nos satisface profundamente, porque sin duda esto es todo un trabajo previo y uno espera poder tener el éxito que hemos tenido en el día de hoy. Así que, bueno, por nuestra parte, desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la sede de Concepción del Uruguay, le agradecemos y lo despedimos y esperamos poder mantenernos en contactos y volver a tener una nueva oportunidad de compartir un espacio de este modo. Buenísimo. Bueno, que estén muy bien todos, ¿eh? Un saludo grande. Fantástico, Sebastián, un gusto. Adiós.